El français de Francia y el français de Canada, explorando su diferencia y singularidad lingüística. El français es un idioma que se extiende por el mundo con una rica historia y múltiples variantes. Dos de las más destacadas son el français de Francia y el français de Canadá. A lo largo de los años, estas dos variantes han evolucionado de manera única debido a influencia histórica, cultural y geográfica. En este artículo, exploraremos a fondo las diferencias y singularidad de estos dos dialectos fascinantes. El français de Francia tiene su raíz en el latin vulgar que los romanos introdujeron en la región. A lo largo de los siglos, experimentó un proceso de transformation que lo llevó a convertirse en el idioma oficial del país. Durant el Renacimiento, el français se consolidó como una lengua literaria y cultural influyente en toda Europa. Las obras de autores como Molière y Voltaire marcaron hito en su evolución. El establecimiento de la Académie française en el siglo XVII también contribuyó a la estandarización y purificación del idioma. El français de Francia es conocido por su precisión y elegancia. Se caracteriza por la liaison, un fenómeno fonético en el que las consonantes finales no pronunciadas en palabra individual se pronuncian cuando la palabra está seguida de una vocal. La pronunciación distintiva de las vocales nasales y las variaciones regionales de acento añaden riqueza a su expresión. Además, la gramática y el vocabulario reflejan siglos de evolución cultural y lingüística. El français llegó a Canadá con los colonizadores franceses en el siglo XVI, estableciendo una fuerte presencia en la región de Québec. Aunque la colonización británica llevó al predominio del anglais en mucha parte de Canadá, el français sobrevivió en Québec y en otra comunidad francófona. La lucha por la preservación del idioma y la cultura llevó al reconocimiento oficial del français en la provincia de Québec y a su estatus bilingüe en el ámbito federal. El français canadien presenta notable diferencia en comparación con su contraparte francesa. La influencia del inglés y las lenguas indígenas ha llevado a la incorporación de préstamos lingüísticos y la adaptación de palabras existentes. La pronunciación también se diferencia, con cierta vocal y consonante pronunciada de manera distintiva. Además, el joual, un dialecto informal, es un aspecto distintivo del français québécois. El français de Francia y el français de Canadá son dos ejemplos vividos de cómo un idioma puede tomar forma única en diferentes contextos históricos y culturales. Cada variante representa una rica tradición lingüística que ha sido moldeada por siglos de influencia diversa. Al apreciar y comprender esta diferencia, no solo enriquecemos nuestra apreciación del idioma, sino también nuestra comprensión de la diversidad y complejidad del mundo que habitamos.